Saludos motoristas, en este video te presento la segunda parte de las recomendaciones para desarmar el motor de tu moto. Hablando de motores varilleros, 125, 150 varilleros, casi todos los motores chinos, al menos en esas cilindradas. Como te lo dije en el video anterior, que si no lo has visto te lo dejo ahí abajo en la descripción de este video. Estos detalles son muy importantes para que no la vayas a calabacear, para que no te vaya a salir más caro el caldo, para que no le des en su madre a algo que no querías. En lo que respecta al cilindro, hay que cuidar obviamente el rayado, si está rayado, si está marcado, si tiene alguna especie de rajadura, marcas. Mientras más lisa esté esta parte, pues mejor. Mientras más rayado, pues peor. Pero otra cosa que hay que revisar es estos empujadores o balancines, como lo quieres llamar, balancines inferiores. Esta parte es la que hace contacto con el árbol de levas, los empuja, y esta parte de aquí es la que empuja a la varilla hacia la parte de arriba, hacia las punterías. Hay que poner atención con esta parte porque se puede quitar, de hecho se recomienda quitarlo. No es gran ciencia, nada más metes y empujas hacia acá, lo botas y se liberan los balancines. Obviamente hay que cuidar que esta parte no esté demasiado marcada, que no esté deformada, rayada, golpeada. El juego entre estas dos partes pues debe de ser mínimo, pero mucha atención con esta pieza de aquí. Aquí tenemos una rondanita que sirve como presión. Esta rondana empuja estos contra la pared y elimina un poco el juego que hay, un poco del juego lateral. Si no tiene esta rondana, estos balancines van a hacer un golpeteo muy fuerte que incluso puedes llegar a confundir con sonido de la biela. Es nada más cuidar esta rondana, ponerla en la parte del fondo y ya después ahora sí metes los balancines y el pasador. Viene a ser algo como esto. Cuando desarmemos la tapa derecha de la moto, la que viene con más cosas, la del clutch, ahí vamos a encontrar el filtro centrífugo. Este filtro centrífugo, aunque se ve sólido, no es tan resistente como nosotros quisiéramos. Golpes lo van a astillar, lo van a romper y pues vas a acabar teniendo caídas de presión de aceite. Pero más aún pueden los pedazos irse por el circuito, tapar y adiós. Cuando quitas los tornillos, estos tres tornillos saben ser tornillos de cruz, de punta de cruz, pero también saben estar bastante duros. El giro a veces hace que todo el motor se gire. Una solución muy simple, pero que hay que hacerla con mucho cuidado, es meter un desarmador en medio de los dos engranes para que no se gire, pero sí hay que hacerlo con mucho cuidado porque puedes reventar un diente. La otra es darle con el desarmador de golpe o desarmador de impacto, como lo ves en el video. Ese desarmador te va a ayudar muchísimo con estos tornillos.
Hay veces que el mecánico los destapa, lo vuelve a tapar y los tornillos ya están pues barridos y ya es muy difícil volverlos a quitar. En esos casos lo que puedes hacer es con muchísimo cuidado hacer una ranura con una pulidora, con un disco de corte en el puro tornillito, en la pura cabeza del tornillo, y con un desarmador fuerte o con un cincelito pegarle hacia el lado izquierdo para que aflojen. Ya una vez aflojando, moviéndose tantito, ya giran fácil. Pero si ese primer despegue es el que se complica muchas veces, y si el condenado mecánico le volvió a meter los tornillos barridos, pues no sé en qué cabeza cabe. Una solución que yo he hecho varias veces es no volver a meter los mismos tornillos, ni siquiera unos iguales. Busco unos que tengan un asiento cónico, pero que tengan cabeza de llave Allen, y esos tornillos se aprietan a todísima madre, se aflojan a todísima madre. Es muy difícil que se barran, no imposible, pero es muy difícil, sobre todo porque aquí no lleva tanta fuerza, y quedan muy bien. No vas a volver a batallar con eso. El otro asunto con el filtro centrífugo es que en esta parte traemos esta tuerca medio extraña, en la que vamos a utilizar el famosísimo dado castillo, que encaja en esta figura. Ese dado castillo sí te voy a recomendar que lo busques y lo compres, no es caro. Si te vas a dedicar a esto, o incluso si solamente vas a desarmar tu propio motor, vale la pena. Porque mucha gente, incluso mecánicos que tienen taller, lo aflojan golpeando con un desarmador o con un cincel. ¿Qué es lo que sucede? Pues que estas patas, estas orejas, estos huecos, pues les dan en su madre, y al rato ya no sirve. Y al rato ya no sirve ni para apretar ni para aflojar. Imagínate tú que lo aflojas a golpes, pero lo aprietas también a golpes. ¿Cómo sabes que quedó bien apretado? Pues no tienes idea. Y me ha tocado también que por estar golpeando, recordemos que está aquí metido, pues más de algún golpe se va al filtro centrífugo, al cuerpo, y al rato ves rajado aquí. Y ese filtro pues hay que cambiarlo porque es un riesgo. Por último, abajo de esta tuerca viene siempre una rondana, que no todas las motos, pero en una gran cantidad, la rondana está convexa, se puede decir. No es plana, es así como cucharita. Pero estas que tienen cucharita siempre tienen un lado que dice hacia afuera, lado hacia afuera, top o lo que sea. Siempre eso que diga va a ir hacia afuera del motor. La parte de adentro de la cucharita va hacia adentro y la parte externa de la cucharita va para afuera, pero ahí dice este lado hacia afuera. En el caso, en las motos, que esta rondana es plana, en algunas es así, gruesa pero plana, pues en esos no tiene lado, es como sea. Es muy importante que cuando desarmes tu clutch, la tapa collarín, placa collarín o como le llames tú, la aflojes poco a poco, repartiendo los movimientos. Nunca lo saques todo de un lado, porque en el momento en que la placa se mueve esquinado, así, es muy fácil que se parta. Haciendo fuerza en conjunto con sus cuatro esquinas, tiene muchísima fuerza, pero en el momento en que se mueve esquinada, es muy fácil que se parta cualquiera de estas orejas. Recuerda que esto es toda una serie completita de desarmar y armar el motor de esta moto, el Dynamo 150, que aplica para itálicas, para Velocis, MB, etcétera, la mayoría de las motos chinas.
Mucha atención a lo que se viene, porque viene una oportunidad muy buena, un contenido muy bueno, sobre todo para aquellos que estén interesados en poner su propio taller de motos, o cuando menos sacar una feriecilla extra de esto, de la mecánica de motos. Sígueme en redes sociales, en Facebook estoy como el Flamas, en Instagram como el Taller del Flamas, en TikTok Flamas TVTIC. Sigue mi podcast Flamas Radio en las principales plataformas de podcast, también aquí en YouTube. Y recuerda, elige una ruta, no una rutina. Hasta la próxima.